porque si Jehová no edificara la casa, en vano traerán los edificadores. Si Jehová no verá la ciudad, en vano verá la guardia. Lo creemos, lo reclamamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. De la mano, hermano, que está a su lado, diga, permaneciendo en la palabra. Y al otro que está a tu lado, permaneciendo en la palabra. Amén. Puede tomar su lugar, gloria a Dios, pero con mucho cuidado, hermano, que no se siente encima de la alabanza, porque mire, somos un pueblo que nos gusta adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén, hermano. Nos gusta alabarle, nos gusta adorarle, porque reconocemos, como muy bien dice la palabra, que Él anda buscando un pueblo que le adore en espíritu y ¿qué? Y en verdad. ¿Y sabe algo? Aquí en Colorado hay un pueblo que le gusta alabar ¿qué? Al Señor, que le gusta glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque grandes son sus maravillas, hermano. Grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Mira, se han hecho grandes cosas que en el día de hoy, primeramente, nos permitió levantarnos. Nos permitió ver un día más. Amén. Dios es maravilloso, hermano. ¿Cómo no hemos de glorificarle? Hubieron muchas personas que hoy no vieron la luz de un nuevo día. Pero Dios en su misericordia me ha dado esa bendición grande. ¿Cómo no hemos de adorarle? La bendición de poder ver nuestra familia, de poder ver nuestros hijos, de poder ver nuestros familiares, de poder ver nuestros hermanos en Cristo. Oramos en nombre del Señor. Mire cuán grande es el Señor, hermano. Maravilloso el nombre. Y eso sin contar un sinnúmero de cosas que si nos ponemos a mencionarlas, no terminaríamos en esta hora. Amén. Pero Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y en esta hora hemos leído una porción, hermano, aquí en el libro de los Salmos, que nos llamaba la atención mientras pedíamos al Señor que íbamos a traer a la iglesia, mientras buscamos el rostro del Señor, hermano, le decía, Señor, pero ¿qué tú quieres que traiga a la iglesia? Oramos en nombre del Señor, porque mira, hermano, no es como otros que hay por allá, que a mamá agarran un librito y del librito traen. No, mamá, buscamos el rostro de ¿qué? Del Señor, su presencia, a mamá, para traer pasto fresco a la grey. ¿Cuánto adoran su nombre? Dios es bueno. Y entonces Dios me llevó aquí, amados hermanos. Y mientras yo meditaba en el Salmo 1, vino varias cosas a mi mente que, hermano, las fui anotando. Vieron varias cosas que Dios, hermano, puso en mi corazón para que le compartiera en esta preciosa hora. Amén. Y nos llama la atención cómo comienza primeramente este Salmo 1. Y ese primer versículo comienza primeramente con una bienaventuranza. Mira que dice claramente bienaventurado. Sabemos que una persona bienaventurada es doblemente ¿qué? Bendecida. Es una doble ¿qué? Bendición. Y mira, hermano, cuán importante uno no ser solamente bendecido, sino uno buscar una doble bendición de parte del Señor. Que el mismo Eliseo, hermano, cuando fue Elías, haría, hermano, para ungirlo como profeta, y entonces, hermano, Elías le dice, ¿qué quiere que haga por ti? Él le habla. Vemos que Eliseo le dice que es una doble ¿qué? Porción. Amén. No quiero una ración sencilla, quiero algo doble. Oramos en nombre poderoso del Señor. Amén. Mira, en Puerto Rico, cuando la gente tiene sueño y va a comprar un café y se un doble pocillo. Amén. A ver si lo despierta. Oramos en nombre del Señor. A su nombre gloria. Entonces, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón. Y aquí el término varón no solamente se refiere al hombre, sino, hermanos, sabemos que en el español usamos el término masculino cuando estamos hablando en plural. Oramos en nombre del Señor. Quiere decir que se refiere tanto al hombre como a la mujer. A su nombre sea la gloria. Es una cualidad que tiene nuestro idioma español. Cuando se está hablando de un grupo que hay ambos, tanto hermanos como hermanas, hombres como mujeres, se usa el término masculino. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Entonces dice la palabra que bienaventurado, que es bendecido toda aquella persona que tiene diligencia, que responsablemente, amado hermano, tiene cuidado de lo que escucha y de quién lo escucha. Amén. Vimos en una época, amado hermano, que la información corre por donde quiera. Y mira, mamá, una época en que nos enteramos de las cosas rápidamente, a través de internet, imagínense. Pero vemos cómo la palabra nos enseña a que seamos prudentes, porque seremos doblemente bendecidos cuando nosotros, amado hermano, tenemos precaución, sabiendo en quién
tribulaciones, amén, o dificultades, primeramente debe ir ante la presencia de ¿qué? Del Señor. Primeramente debe ir a buscar al Señor en oración, amado hermano. ¿Para qué? Para que sea el Señor glorificándose y dirigiendo su ¿qué? Su vida. Nosotros cuando aceptamos al Señor, amado hermano, tenemos que entender, y cuando nos disponemos a vivir para el Señor, que no vamos a andar como bien nos parece, sino que en todo momento vamos a buscar la dirección de ¿quién? Del Señor. En todo momento vamos a buscar el consejo de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si hay alguien que sabe, amado hermano, lo que es mejor para nosotros, es nuestro Padre ¿qué? Celestial. A su nombre sea la gloria. Amén. Quiere decir que la primera fuente, amado hermano, o el primero que tenemos que ir es nuestro Padre Celestial. Pero después, amado hermano, Dios nos pone en el camino personas, amado hermano, en los cuales nosotros también nos podemos ¿qué? Acercar. A su nombre sea la gloria. Por eso el mismo apóstol Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de ¿qué? De Cristo. Amén. Entonces es un ejemplo que nos da a nosotros para que analicemos y entendemos a quién, amado hermano, después del Señor poder ocupar. Amén. Va mirando. Él decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué él decía eso? Porque él estaba hablando claro a la iglesia. Mientras yo esté imitando a Cristo, mientras mi testimonio sea conforme a lo que dice la palabra, entonces está bien que venir o imitarme a mí. Pero el día, vamos a decir el apóstol en otras palabras, que yo me desvíe, que ya no vean ustedes a Cristo en mí, ese día que no van a ¿qué? A imitarme. Va mirando. Entonces lo decía de esa manera. Y mira, hermano, en este caminar no es que llevemos mucho tiempo, a menos que seamos mayorcitos, pero sí llevamos nuestro tiempo. Ya hemos conocido personas, amado hermano, que verdaderamente yo puedo decir que ese versículo también se le puede ¿qué? Aplicar, porque han sido personas de ¿qué? De testimonio, personas que se han guardado para el Señor. Adoramos el nombre del Señor, que uno sabe, hermano, que cuando se llega a ellos va a tener un consejo ¿qué? Sabio, pero no solamente un consejo sabio, sino un consejo basado en la palabra del Señor. Amén. Porque el consejo tiene que ir basado ¿qué? En la palabra del Señor. Pero conocemos gente, hermano, inclusive dentro de la iglesia, que a mamá le pregunta al mundo y a todo el mundo, menos a personas espirituales. Y entonces caen en situaciones, caen en problemas, y después usted va a ver con esta agonía, amado hermano. ¿Por qué? Porque mira, mamá, una persona que no tenga el temor del Señor no va a poder aconsejarle basado en el temor ¿a quién? Al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pegan a su nombre? Dios es bueno. Y entonces vemos cómo él lo presenta en este versículo 1. Cómo el salmista comienza, amado hermano, inspirado por el Espíritu Santo y por el Señor, hablando de este varón, amado hermano, que tuvo, o el varón que tiene, amado hermano, la precaución de saber escuchar de quién está escuchando. Amén. Va mirando, hermano. Pero entonces mire cómo sigue. Ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. Quiere decir que se cuida en cada paso que da. No es que seamos perfectos, porque no estamos hablando que seamos perfectos, pero buscamos ¿qué? La perfección. Amén. Mira, hermano, la misma palabra nos enseña que a diario pecamos, a diario le fallamos ¿qué? Al Señor. Amén. Pero no puede ser uso o costumbre, o no puede ser que lo hagamos a propósito, o adrede, o planificado. Hablamos el nombre del Señor. Mira si es así que el mismo salmista decía: líbrame de los pecados que me son ¿qué? Ocultos. En otras palabras, si he hecho algo, Señor, que yo he hecho y no sabía que estaba mal ante tu presencia, disculpa, perdona. Qué bueno cuando nosotros como hijos e hijas de Dios podemos ir de la misma manera humillados al Señor, reconocer, hermano, que no hay otro. Amén. Que Él es Dios. Hay gente, hermano, que toma unos atributos y, hermano, se ponen hasta un pensamiento indispensable. Y, amado hermano, tenemos que comprender que nuestro Dios es amoroso, es misericordioso, pero que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros, por más que digamos, por nosotros, por más bravos que queramos proyectarnos y que vean que somos bien bravos, mira, hermano, nosotros sin el Señor no somos ¿qué? Nada. Por más que queramos decir, mira, Él es grande y misericordioso. Cuando nosotros solamente pensamos que Él siendo Dios, que Él
Dios. Mira, amado hermano, es algo tremendo. El mero hecho de pensarlo debe darnos sumo ¿qué? Gozo. Sumo gozo que en Dios, en su misericordia, haya hecho provisión para nosotros. Haya hecho provisión para que nuestras almas no se pierdan. Y entonces dice el versículo 1, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, lo que está diciendo, que con toda diligencia, que con toda responsabilidad, tiene cuidado de cada paso que da. Amén. Nosotros como cristianos, buscando agradar al Señor, tenemos que tener cuenta de cada paso que damos. Y siempre vamos a tener en cuenta en que no le fallemos a nuestro Señor. Y entonces dice, sino que la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Aquí la ley, amada, la podemos cambiar o traducir por la palabra de ¿qué? De Dios. Cuando menciona ley, está hablando de la palabra de ¿qué? De Dios. Y mira cómo dice, se cuida de hacer lo incorrecto, pero a la misma vez se deleita. Míralo como lo presenta, su delicia, un deleite. Amén. Mira, cuando uno ama al Señor, cuando uno realmente quiere agradar al Señor, uno se deleita por tal de ¿qué? De complacerlo. Amén. Hemos dicho una y otra vez, es como, y por eso la misma palabra lo compara con el matrimonio. Amén. Y con el noviazgo. Los novios se tratan de ¿qué? De complacer, ¿verdad que sí? Una vez empiezan a ver, pues ya no se complacen mucho. Pero entonces se tratan de ¿qué? De complacer. Asimismo, la relación con nosotros es nuestra delicia. Quiere decir que para nosotros poder aprender a disfrutar de la palabra del Señor, tenemos que escudriñarla, tenemos que entrar en ella. Oramos en nombre poderoso del Señor. Tenemos que aprender a conocer la palabra de ¿qué? De Dios. ¿Y qué mejor lugar para conocer su palabra que la casa de ¿qué? De Dios? ¿Qué mejor lugar, hermano, que poder escudriñar su palabra, profundizar en ella? Mire, yo me deleito, hermano, cuando damos estudio de la palabra del Señor. Cuando profundizamos, cuando empezamos a, hermano, básicamente entrar versículo, palabra por palabra. Amén. Y mira, hermano, si no estoy pendiente al reloj, no tengo fin, no paro. Oramos en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque me deleito. ¿En qué? En escudriñar la palabra del Señor. Mira, en una ocasión recuerdo que fui a un lugar, amén, a predicar, no era del movimiento, estábamos pastoreando en Nahuabo, me invitaron a una campaña, amén, y yo tenía cargo el último día, y fuimos, amén, y entonces usted sabe que su pastor siempre dice que él no predica ni corto ni largo, sino completo, ¿verdad? Y entonces que si 5 minutos Dios le da, 5 minutos predica y 3 horas le da, 3 horas ¿qué? Predica. Pues ese día Dios me dio las 3 horas. Oramos en nombre del Señor. Mira, amado hermano, me entregaron a mi hermano a las 8. Cuando yo me envolví predicando, la iglesia estaba en adoración, la iglesia estaba alabando al Señor, y cuando yo vengo a mirar el mirador a las 12 de la noche. Oramos en nombre del Señor. Mira, amado hermano, pero para mi sorpresa, cuando yo miré lo que hace, pues traté de cortar a mamá y entregar. Y para mi sorpresa, cuando entregué, que despidieron el culto, el hermano me decía, pastor, pero ¿por qué paró? Si querían seguir escuchando palabra de Dios, hubiera seguido. Oramos en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque había hambre de la palabra del Señor. Qué bueno, hermano, cuando uno está con un pueblo que le gusta escuchar la palabra del Señor, que le gusta recibir la palabra del Señor. Oramos su nombre. Amén. Eso, hermano, para mí fue impactante. Yo pensaba, cuando yo entregue, porque después que miren ahora, cuando entregue aquí la gente ni me va a saludar. Es más, me van a mirar como cara fea. Pero no, hermano, para que usted vea. Oramos en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque había hambre de la palabra del Señor. Amén. Y me siguieron invitando. Oramos en nombre del Señor. Me quedé sorprendido. Para que usted vea. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que aprender a deleitarse en la palabra del Señor. Uno tiene que aprender, hermano, a deleitarse, a gustarle esta palabra. Amén. Cuando uno empieza a gustarle la palabra y los asuntos del Señor, mire, uno se olvida del tiempo. ¿Por qué? Porque uno anhela estar ante la presencia del Señor. Cuando uno no se está deleitando en la palabra del Señor, mire, uno está ya pendiente cuando el pastor va a acabar. Porque dejé los frijolitos allí y estoy hambriento. Va mirando.
Amén. Oh, ¿cuándo va a terminar? Que acabe ya. Dios es bueno, hermano. A su nombre sea la gloria. Pero mire cómo dice el salmista, que hay que deleitarse en la palabra del Señor. Amén. Cuando un pueblo aprende a deleitarse en la palabra, a permanecer en la palabra, empieza a ver la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque comienza a conocer la palabra del Señor. Amén. Entonces no queda ahí. Mira lo que dice la siguiente oración. Sino que en su ley, en su palabra, medita de día y de qué? De día y de noche. Entonces mire esto, amado hermano. Cuando hablamos de que medita de día y de noche, lo que está hablando es con un fin y un propósito. Porque él exhortaba y dice que hay que deleitarse y que hay que meditar. En otras palabras, que hay que tener en nuestros corazones en todo ¿qué? Momento. Porque en todo momento de mi vida la palabra va a ser útil en mi vida. En cada paso que yo dé, no importa, mira, amado hermano. Yo he encontrado, inclusive, amado hermano, yo le digo a la gente, mira, usted encuentra contestación para todo en la palabra, que hace que tiene que buscarlo. Amén. Mira, amado hermano, uno le encuentra, sé que tiene que buscarlo, pero como la gente muchas veces no lo quiere buscar, por eso no encuentra. Hablamos en nombre del Señor. Pero entonces, mire, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Pues hay tres. El fin es primeramente, amado hermano, que busca la palabra en nuestra vida. Mire, es trabajar primeramente con nuestras opiniones. Busca tres opiniones. Muchas veces venimos al camino del Señor con nuestras propias ¿qué? Opiniones. Amén. Así le pasa a veces a mucha gente cuando va a los trabajos también. Muchas veces la gente va a los trabajos con sus propias ¿qué? Opiniones. Y como no es la opinión del patrón, muchas veces terminan ¿qué? Corriéndolo. ¿Va mirando? Porque hay gente así, que en los trabajos todo el tiempo al patrón dice, no, pero no es así, mejor hazlo así. ¿Ves? Y todo el tiempo hazlo así. Y cuando usted viene a ver, muchas veces terminan ¿qué? Corriendo. ¿Va mirando? Entonces la palabra va trabajando primeramente con esas opiniones que yo puedo tener a mamá desde niño, desde muy temprana edad, pero a mamá que no van conforme a lo que ¿qué? A lo que dice la palabra. Que no va conforme a lo que Dios espera de ¿qué? De mí. Pero entonces no trabaja con mis opiniones, sino también trabaja con el segundo punto, con mis actitudes. ¿Ves? Trabaja primero con las opiniones. ¿Ves? Lo que yo puedo pensar. Amén. Lo que yo puedo creer. Que muchas veces, como le dijimos, puedo creer algo, pero no sé lo que Dios haya establecido ¿qué? En su palabra. Va mirando. ¿Cuánto pegará su nombre? Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que tenemos que ser conscientes de eso. Pero también el segundo punto, las actitudes. Las actitudes es no otra cosa que la manera que yo hago, la manera que yo me desplazo, la manera que yo me comporto. Amén. Oramos en nombre del Señor. En una ocasión estábamos predicando, amado hermano, y una persona yo veía que puso careta. ¿Sabes lo que es careta, verdad? Puso cara fea. Amén. Mira, mi hermano, se acabó el culto y el hermanito ni siquiera me saludó. Se fue como alma que llevaba el diablo, porque no fue como el Señor, porque el Señor no nos enseña eso. Amén. Pero vino después, mi hermano, unos días después, a disculparse. Y me decía, mire, pastor, es que la palabra me pegó duro. Amén. Pero después en mi casa el Espíritu Santo empezó a tratar más conmigo. Y si usted pegó duro con la palabra en mi casa, el Espíritu me dio más duro. Me decía, me pegó más duro, más recio. Amén. Oramos en nombre de eso. Porque hay momentos, hermano, que la palabra me va a pegar duro. ¿Por qué? Por mis opiniones. Porque yo puedo estar pensando algo, pero no va conforme a lo que dice que la palabra del Señor. Qué bueno cuando nosotros, como hijos e hijas de Dios, podemos dejar moldearnos por el alfarero. Podemos decir, Señor, mira mi corazón, mira mis pensamientos. Ahí puede haber una cosa u otra que yo no entienda, pero te voy a dar el qué, la oportunidad, o te voy a permitir que tú trabajes y transformes mi qué, mi corazón. A su nombre gloria, hermano, ¿cuánto puedo darle? Quiere decir que lo primero es eso, pero lo segundo, las actitudes, como ya mencioné. ¿Cómo yo reacciono cuando escucho la palabra? Hay dos maneras de reaccionar, hermano. Cuando se predica la palabra del Señor, amén, como se debe predicar la palabra del Señor, va a realizar dos reacciones. La primera reacción es que la vida se enoja. Y la otra es que se pone ¿qué? Contento.
necesito. Y me alegro porque veo que Dios en su misericordia me está trayendo la palabra fuerte para que yo me corrija, para que yo enmiende mis caminos. Amén. Dios es bueno. Y ahí entra en esa madurez. La actitud va a ir basada en la madurez que ya yo vaya teniendo como hijo del Señor. Amén. Dios es bueno. Cuando yo aprendo a recibir tanto la palabra bonita como tanto la palabra ¿qué? Fuerte. Porque entiendo que es lo que necesito en esa ¿qué? Época. En un momento estamos hablando, hermano. Amén. Y mencionamos y hablamos del adulterio. Estamos predicando. Amén. Y hablamos del adulterio. Y una vida, hermano, dijo, eso lo hice por mí. Si yo, pues primero es que yo no sabía. Pero si usted dice que lo digo por usted, pues bien ha dicho. Amén. Porque usted está aceptando que lo que lo hizo. Amén. Mira, hermano, algo tremendo. Quiere decir que si usted cree que es por usted, pues bien ha dicho. Amén. Porque si el pastor está hablando de las personas que agarran lo que no es suyo, y usted dice lo hice por mí, pues entonces bien que ha dicho. Si el pastor está hablando de los fornicarios, y usted dice lo está diciendo por mí, pues bien ha dicho. Va mirando. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano, su nombre sea la gloria. ¿Cuánto puede ver su nombre? De igual manera, cuando el pastor puede estar predicando y decir, todas esas personas que le son fieles al Señor, bondadosos, que tienen el gozo, y usted dice, ay, por mí, pues bien ha dicho. Oramos en nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Amén. Entonces están esas dos personas, el que la recibe. Míralo, hermano, y aunque venga la palabra dura, se goza. ¿Por qué? Porque entiende que el Señor le está hablando a su vida. Porque entiende que el Señor quiere que se corrija. Porque entiende que el Señor le está dando una advertencia. Amén. Está también el que también la recibe con gozoso porque la está realizando. ¿Ve? Y se goza porque dice, ay, gloria a Dios. Porque esa palabra, aunque suena fuerte, pero yo la estoy ¿qué? Viviendo. Y se goza. ¿Va? ¿Va mirando? Quiere decir que dentro de las dos reacciones, del que se enoja y el que se goza, dentro del que se goza hay dos. El que está mal y el que se goza porque está viviendo ¿qué? La palabra. Pero entonces, en el que se enoja también se puede dividir en dos. Amén. No, bueno, ese pastor no tiene amor. Ese pastor no es humilde, no tiene amor. Mira cómo tiró esa palabra. Y no regresa. Amén. Y no la recibió. Pero está también el que se enoja porque la palabra le pegó fuerte. Pero después cuando sigue caminando y en el transcurso de los días dice, oye, la palabra es fuerte, pero era lo que necesitaba. Y vuelve humillado ¿qué? Al Señor, a su nombre sea la gloria. Amén. Que nunca seamos como el que se va y no que regresa. Sino que siempre haya la humildad en nosotros en poder asimilar la palabra y aunque sea fuerte decir, Señor, ayúdame a serte fiel porque yo quiero agradarte. ¿Cuántos pueden en nombre del Señor? Quiere decir que hasta ahora hay dos puntos, que va trabajando el efecto de meditar en esa palabra. Vimos opiniones, vimos actitudes y la última, las acciones. Y aunque parezcan, amado hermano, las tres que se asemejan, pero tienen gran diferencia, las acciones, los hechos que voy a implementar después de qué, de eso. Si me someto a la palabra o si no me someto. Amén. Pero miren, hermanos, no solamente eso, sino cuando analizamos esta palabra, tenemos que comprender unos puntos claros, adicionales a esto, unas preguntas. Que nosotros, yo voy a mencionar 6 preguntas, que nosotros debemos mencionarnos cada vez que meditamos en la palabra del Señor. Cada vez que estamos escudriñando la palabra, cada vez que la estamos recibiendo. Son 6 preguntas que nosotros debemos hacernos continuamente. Amén. La primera que nos debemos hacer cuando se medita en la palabra es la siguiente. ¿Está el Espíritu de Dios aplicando este versículo a mi situación actual? La primera. ¿Está el Espíritu Santo de Dios aplicando este versículo a mi condición o situación actual? En otras palabras, lo que está ahí trazándose y está ahí verdaderamente es una situación que está pasando en mi vida. Amén.
El mensaje viene, hermano, dos objetivos. Amén. Le hablé de las dos reacciones, pero son dos objetivos. Primero, corregir, y se la resumo. La palabra en Timoteo nos menciona varias, a enseñarle al Wilbo, amén. Pero si lo resumimos en dos, amén. Primeramente, amado hermano, o es advertirnos, que ahí podemos incluir corregirnos, redarguirnos, amén. O es, amado hermano, precavernos. Amén. Precavernos es que la palabra venga antes de que hagamos ¿qué? Algo. Cuando vamos a Caín, la palabra, primera palabra, trató de advertirle. Si hicieres el bien, no sería ¿qué? Recompensado. El pecado de la vida está a la puerta. Pero Caín no ¿qué? No lo entendió. Y entonces después de lo que hizo, vino la otra palabra que fue la de reprensión. Va mirando. Entonces, quiere decir que yo tengo que preguntarme, la primera pregunta, ¿está el Espíritu Santo ya aplicando este versículo a mi situación actual? En otras palabras, ¿estaré yo viviendo ese versículo? ¿Estaré yo viviendo la palabra? ¿Estaré yo, por ejemplo, el versículo que acabamos de leer? La palabra será ahora mismo mi delicia. Estaré meditando en ella de día y de noche. ¿Ves? Esa es mi situación actual. Si estoy meditando en ella de día y de noche, si me deleito en la palabra, pues entonces puedo decir que se está aplicando ¿qué? A mi vida. Si no, entonces tengo que tomar las medidas ¿para qué? Para aplicarlo ¿qué? A mi vida. ¿Cuántos pueden en el nombre del Señor? Yo es bueno, hermano. La segunda pregunta que debemos preguntarnos es, ¿hay aquí una promesa que yo pueda reclamar? Cuando recibimos la palabra del Señor, yo tengo que preguntarme, ¿hay alguna promesa que yo pueda ¿qué? Reclamar? Si seguimos más adelante, en el versículo que leímos, lo hay. Vemos el versículo número 3, si me acompaña ahí, y voy a brincar un momento para de oraciones. Dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Es una promesa. ¿Va mirando? Quiere decir que yo debo decir, hay una promesa de Dios para mi vida. Amén. Porque tenemos que saber las promesas del Señor. ¿Para qué? Para que cuando estemos en situaciones específicas, nosotros poder reclamar esa ¿qué? Esa promesa. Poder reclamar, amado hermano, cuando estemos en debilidad, poder decir, diga el débil, fuerte que soy. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces lo que me pregunto es la tercera. Está este pasaje revelando un pecado particular que debo esforzarme por evitar. Amén. Cuando decimos la palabra, la tercera pregunta, está este pasaje revelando un pecado particular que debo esforzarme para evitar. Amén. Está la palabra queriendo corregir una acción que mía. No caer en unos terrenos, hermanos, como muchas veces personas escuchan mensajes y dicen, eso es para Panchito, eso es para Juanita, eso es para Carlito, eso es para fulano. Y se acabó el mensaje y nunca nada fue ¿qué? Para ellos. Amén. Mira, a veces hay personas así. Y se acabó el mensaje completo y nada ¿qué? Nada fue para ellos. Ni nada de corregir, ni nada para bendecirle. Amén. Dios es bueno, hermano. Entonces quiere decir que yo tengo que ir analizando. La siguiente. Está Dios emitiendo una orden que debo obedecer. La siguiente pregunta. ¿Está Dios emitiendo una orden que debo ¿qué? Obedecer? Va mirando. Ahí dentro de la palabra vamos a ver, hermano, que ciertas cosas que Dios ¿qué? Establece. Que no es un si quiere, no es si desea. Es que Dios espera que lo ¿qué? Que lo hagamos. Lo vemos con el pueblo de Dios. Cuando era, hermano, le dio a Moisés los mandamientos, no era que si el pueblo quería o no quería. Cuando le empezó ¿qué? A desglosar cada uno, eran cosas que él esperaba que el pueblo ¿qué? Hiciera. Era una orden, hermano, que Dios esperaba. No adulterar, no matar, no codiciar. Amén. Amar a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Amén. Dios es bueno.
Jesucristo, amado hermano, lo resumió así, que amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas ¿qué? Las cosas. Y si usted ama a su prójimo, no le pega. Si usted ama a su prójimo, no se levanta en contra de él. Si usted ama a su prójimo, hermano, no adultera con su esposa. Si usted ama a su prójimo, no fornica. Si usted ama a su prójimo, no le roba. Jesucristo lo resumió todo, los 10 mandamientos y más, en esa porción de que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Usted se quiere tanto que usted no agarra un martillo y se empieza a pegar en el dedo. Amén. La persona que hace eso lo consideran masoquistas y personas que están enfermos. Amén. Pero una persona normal, usted no agarra un bate y se empieza a pegar en la cabeza. Oh, qué rico. Qué lindo, me gusta. ¿Verdad que no? Amén. Pues entonces la palabra nos dice que como usted no lo haría para usted, tampoco lo debe hacer ¿qué? Para el prójimo. Usted no se robaría a usted mismo. Creo que no. Pues entonces tampoco le robaría ¿qué? Al prójimo. Va mirando. Usted no se ofendería a usted mismo. Pues entonces usted no ofendería ¿qué? Al prójimo. Va mirando. Entonces, es lo que ahora está Dios emitiendo una orden que debo ¿qué? Obedecer. La palabra me está hablando algo claro que yo debo hacer. Y entonces, amado, la siguiente, ¿está mi espíritu en armonía con lo que está diciendo el Espíritu Santo? Pregunta número 5. ¿Está mi espíritu, está mi ser, está mi vida en armonía? En otras palabras, realizando lo que el Espíritu Santo está ¿qué? Diciendo. Amén. Cuando uno está en esa armonía, uno se goza. Amén. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque uno siente esa armonía. Gloria a tu nombre, Padre. Entonces dice después la última. Está el pasaje expresando una verdad acerca de Dios, de la salvación, del pecado, del mundo o de mi obediencia personal sobre la cual necesito ser iluminado por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios está revelando algo que yo necesito que el Espíritu Santo obre y me ayude a yo poder ¿qué? Seguir siéndole fieles al Señor. Amén. Va mirando cuántas cosas uno debe preguntarse cuando está escuchando la palabra del Señor. Amén. Cuántas cosas uno debe estar reflexionando cuando está escuchando el mensaje de ¿qué? Del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no viene por casualidad ni coincidencia. Amén. Sino viene, hermano, para que trabaje en ¿qué? En mi corazón, en mi vida. Y entonces vemos cómo le dice, y en este proceso de meditar en ella de día y de noche, pero entonces no queda ahí, sino que vemos cómo el salmista, luego que dice, esa persona que está meditando de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corriente de ¿qué? De aguas. La corriente de agua y las aguas en la palabra, hermano, es un atributo que se usa para dos cosas. Primeramente, para hacer atributo o alusión al Espíritu Santo, y segundo, a la misma palabra de ¿qué? De Dios. Quiere decir que nos está hablando como algo plantado junto a ¿qué? A las cosas espirituales. ¿Junto a qué? A la palabra de ¿qué? Del Señor. Todos sabemos cuando si nos vamos literalmente a este versículo, cuando el árbol tiene cerca el agua, va a prosperar, va a crecer, va a dar ¿qué? Fruto. Usted lo va a ver ¿qué? Bonito. Pero cuando el árbol no le llega el agua necesaria, usted ve que se pone ¿qué? Feo. Le cuesta dar frutos. Se empieza a secar. Entonces nosotros no podemos secarnos. Por eso es que tenemos que buscar ¿qué? Estar cerca de esa agua que es la palabra y que es la unción del Espíritu Santo de ¿qué? De Dios. Porque Dios no quiere que usted y yo nos sequemos, sino que demos frutos, que seamos como árbol plantado junto a esas aguas que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer progresar, que nos van a hacer seguir hacia adelante. ¿Cuántos pueden orar el nombre maravilloso del Señor? Amén. Pero me llama la atención que no necesariamente vemos que el salmista dice estas palabras, sino, amado hermano, que vemos también cómo en la maravillosa palabra del Señor no era la primera vez que el Señor le hablaba.
al pueblo. Si vamos un momento al libro de Josué, capítulo 1, encontramos en el versículo número 8 especialmente, que Dios también le daba el mismo mensaje a Josué. Y le decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás ¿qué? En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está ¿qué? Escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Me llama la atención que de igual manera, como leímos en el Salmo, Él no está diciendo que Él nos va a prosperar el camino. Va mirando. Si usted mira detenidamente ese versículo, a veces nos cruzamos de brazos, esperando la bendición del Señor. Y sí hay momentos que uno se espera por la bendición del Señor. Pero si uno analiza claro ese versículo, dice, hermano, que la bendición va a venir de acuerdo a nuestras actitudes y nuestras acciones. Lo que le mencioné al principio. Opiniones, acciones y actitudes. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Porque entonces harás prosperar tu ¿qué? Tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. ¿Por qué? Porque conocerás la palabra. Conocerás lo que Dios está esperando que tú ¿qué? Que tú realices. Y a la medida vivamos para el Señor, a la medida nos guardemos para el Señor, nuestro camino va a empezar a ¿qué? A prosperar. Oramos el nombre maravilloso del Señor. Muchas veces vemos personas en la iglesia, en lugares, hermano, y no prosperan. Y no me malinterpreten, no estoy predicando de la superfe ni de prosperidad. Amén. Pero mira, hermano, lo que quiere decir es que vemos que como usted, amado hermano, siga meditando, haciendo, realizando la palabra, esa misma palabra, esa misma acción de usted hacia la palabra va a hacer que la bendición de Dios ¿qué? Caiga. Amén. ¿Cuánto puede hablar el nombre del Señor? Amén. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. La palabra me enseña velar y orar para que no entre en ¿qué? En tentación. Quiere decir que si yo veo y oro, yo estoy ¿qué? Haciendo la provisión y mi camino va a ser prosperado porque no voy a entrar en ¿qué? En tentación. Amén. Sí, porque entonces esto lo malinterpretan mucha gente y piensan que rápido son en los billetes. Y que nos va a prosperar y del cielo nos va a caer millones. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Millones de pruebas pueden bajar. Paramos el nombre del Señor, porque no estamos exentos de las pruebas, pero vamos viendo cómo espiritualmente nuestro camino va ¿qué? A ir progresando. Conocemos la palabra, en medio de la situación podemos nosotros reclamar, como dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue ¿qué? Pan. Amén. Y entonces vemos cómo Dios empieza a suplir nuestra vida. Cuando conocemos esta palabra, entendemos y comprendemos que la misma palabra nos enseña buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Amén. Triste y lamentablemente muchas veces queremos las añadiduras antes de buscar el rostro del Señor. Pero aparece no, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces veo como le decía a Josué, porque harás prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra harás todo lo necesario para que la bendición de Dios descienda en tu vida, en tu familia, en los tuyos. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno, hermano. Santo el Señor. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros siempre hacer esa palabra de nosotros? Siempre, amado hermano, tener la palabra primero. A su nombre sea la gloria. Y esto, amado hermano, sin descontar lo más importante, que al conocer toda esta palabra, alcanzamos lo más importante para nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Porque la misma palabra nos enseña que nos sirve alcanzar hasta el cielo, en otras palabras, alcanzar riqueza, alcanzar todo, y que al final mi alma se pierda. Hay mucha gente que alcanza riquezas, hay mucha gente que alcanza títulos, que uno pensaría lo tienen todo, que uno a veces, hermano, en la ignorancia de uno dice, está bien, y a veces uno hasta lo envidia. Al salmista le pasó y dijo, por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de ¿qué? Del impío, pero me percaté que su fin es ¿qué? Perdición. ¿Por qué se lo digo? ¿Cuánta gente no conocemos? Que usted ve que tiene mucho dinero,
Y uno piensa que están bien, mucho carro, mucho lujo, y cuando menos usted se le espera, se quitan la vida. Porque carecen de lo más importante, la paz que está en el corazón, porque tienen un vacío que solamente llena Jesucristo, tienen un vacío que solamente llena el Señor. Mucha gente usted lo ve contenta todos los días, durante el día mamá usted lo ve contento, pero llega la noche, llega la soledad y empiezan a temblar, le da un miedo, no se atreven ni a estar solo, no se atreven ni a estar en la cama para acostarse. ¿Por qué? Porque le da temor. ¿Usted sabía eso? Hay mucha gente que le tiene temor a la noche. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienen el vacío que solamente llena Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y por eso usted ve, amado hermano, tantas cosas. Mira, hermano, conocemos gente que tienen de todo. Conocimos una persona, hermano, que era prominente, era doctor. Y uno pensaría que tenía todo. Y un día le dieron una noticia de que tenía cáncer. Y en menos de 2 horas fue, agarró un revólver y se quitó la vida. Amén. Porque tenía un vacío en el corazón que solo llena ¿qué? Jesucristo. Pero ustedes, como los hijos del Señor, permanecen, hermanos, firmes y adelante. Puede venir la prueba. Mire cuántos hijos de Dios no reciben noticias fuertes. Y mire, permanecen ahí. ¿Por qué? Porque siguen confiando, porque esa palabra que conocen hace prosperar su camino. Y saben con que está pasando el momento difícil y el momento de la angustia. Dios tiene control y Dios ha de glorificarse, a su nombre sea la gloria. Mire, a veces uno ve y da tristeza, porque a veces uno ve cómo gente se quita la vida por cosas simples. Amén. Mira, en Puerto Rico conocimos gente que se quitó la vida porque la novia lo dejó, porque la esposa lo dejó, y fueron y se quitaron la vida. El vacío de ¿qué? Del Señor. Y entonces uno medita, ay Señor, si por eso se quitaron la vida, si estuvieran pasando las pruebas que a veces uno pasa. Aleluya. Porque mire que a veces uno pasa por prueba y situación. ¿Por qué? Porque ahí es que se prueba nuestra fe, hermano. Ahí se prueba si realmente amamos al Señor. Oramos en nombre poderoso del Señor. Ahí realmente probamos cuánto amamos, cuánto sabemos, cuánto conocemos del Señor y cuánto dependemos del Señor. A su nombre sea la gloria. Porque tenemos que depender del Señor. Cuando aprendemos a meditar en esta palabra, hermanos, aprendemos a depender del Señor. Mira, mientras vamos creciendo, y a usted le pasó los que están ya grandecitos, usted no fue creciendo con la idea de ser grande para irse de ¿qué? De su casa y hacer sus cosas. Porque ya quiero salirme de la casa de papi y de mami. Amén. Pero quiero hacerlo yo. Va mirando. Y mira, amado hermano, y vive esperando ese día. Muchos de ellos, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Amén. Con el Señor es todo lo contrario. El Señor no quiere hijos independientes. El Señor quiere hijos dependientes. Dependientes de Él. Dependientes de su palabra. Oramos el nombre maravilloso del Señor. Que cuando venga el momento bueno, el momento difícil, no importa lo que se levante, podamos depender de ¿qué? De Él. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden adorar, hermano? Dios es bueno. Y entonces se lo decía a Josué. Pero no vemos que el salmista más adelante lo vuelve a recalcar en este primer salmo, diciendo que del fruto que será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, y como está plantado ahí, da fruto a su ¿qué? A su tiempo. Que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hablando de las cualidades de cada uno de ¿qué? De nosotros. De las cualidades que vamos a hacer, de las acciones que vamos a tener en cada día de ¿qué? De mi vida. Amén. Mire, he visto personas que pasan por pruebas, por situaciones, y los que están afuera mirando. Porque el que no conoce al Señor está pendiente de la reacción suya y mía. Está pendiente de lo que vamos a hacer cuando tenemos problemas. Están pendientes de lo que vamos a hacer cuando estamos en situaciones difíciles. Y si usted en ese momento, mi hermano, se desvía, son los primeros en decir, y eso que era cristiano, o y eso que es cristiano. Pero cuando usted en medio de la situación difícil actúa conforme a la palabra, son los primeros en aceptar, verdaderamente es un hijo de Dios, verdaderamente es una hija de Dios, verdaderamente vive que la palabra, su nombre sea la gloria. Dios es bueno, hermano. Que da fruto a su
tiempo y su ano cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué prosperará? Porque va a vivir conforme a la palabra. Va a vivir conforme. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios está esperando de ellos. Sabe cómo se van a desenvolver. Sabe lo que van a hacer. A su nombre sea la gloria. Dios le habló a Josué y Josué sabía. Por eso vemos cómo la conquista en ese libro de Josué y cómo Dios estuvo con Josué y cómo Dios le dio grandes ¿qué? Victoria, porque él aprendió a depender del Señor. Él aprendió a escuchar la palabra, a meditar en ella y a aplicarla en su vida. Hay mucha gente que escucha la palabra. Hay mucha gente que sabe palabra. En una ocasión fui a una graduación. Y cuando estoy en la graduación, sabe todo el protocolo, todo lo que hacen, ¿verdad? Hay una persona que da un discurso. Y cuando la persona se paró a dar un discurso, citó un versículo de la Biblia. Y empezó a hablar de ese versículo. Amén. Pero empezó a trazar ¿qué? La palabra. Y yo me quedé así que asombrado. Amén. Pero no es trazar palabra, no es saber la palabra, es también que vivirla. Hay mucha gente que sabe la palabra, pero no la vive. Hay mucha gente que sabe lo que dice la Biblia, pero no lo hace. Hablamos en nombre del Señor. Mire, si vamos a hablar de saber palabra, el diablo sabe palabra. El diablo sabe más Biblia que mucha gente. Dios es bueno. ¿Qué usó él para tentar al Señor? La palabra. Él no se fue con otras cosas, él se fue con la palabra. Y si era el mismo Jesucristo, trató de usar la palabra, ¿qué va a hacer en este tiempo a nosotros, amados hermanos? Por eso que nosotros tenemos que estar preparados que en la palabra su nombre sea la gloria. ¿Para qué? Para no caer, amados hermanos, para poder que nuestro camino sea prosperado, pero primeramente espiritualmente. Para que yo espiritualmente y usted espiritualmente podamos escalar peldaños, podamos seguir hacia adelante. Amén. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos, hermanos, únicos. Déjenme decirle, hubieron muchos profetas y personajes del Antiguo Testamento que le hubiera gustado vivir este tiempo. Que le hubiera gustado vivir el ver a Jesucristo venir por su pueblo. Amén. Dios es bueno. Quiere decir que nosotros tenemos, hermanos, estamos en una dispensación privilegiada. En el que, hermano, en un momento a otro suenen esas trompetas y todo el que está preparado se irá con el Señor en el cielo. Y todo el que no está preparado no irá al cielo. Amén. Que sí que tenemos que estar preparados, amados hermanos. ¿Y cómo nos preparamos? Entregando nuestro corazón al Señor. ¿Cómo nos preparamos? Después que le entreguemos nuestro corazón, vivir para Él, guardarnos para Él. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos ¿qué? Finales. Y miren qué triste sería que no hagamos caso, amado hermano. Mire, grandes desastres que han pasado en la humanidad. Muchos han podido ser evitados, pero han ocurrido porque la gente no ha hecho ¿qué? Caso. Porque cuando lo escuches, eso no va a pasar nada. Oh, eso es una exageración. Amén. Mira, en Puerto Rico lo vemos mucho con los huracanes. Mira los huracanes y la gente no le presta atención. Y si le prestó atención y después a última hora el huracán se desvía, se enojan. Mire dónde llegan, hermano, los pensamientos de la persona. Recuerdo una ocasión yo estando en Puerto Rico y mire, yo no conocía nada de huracanes, yo pasé dos huracanes fuertes, que uno me dejó sin lugar donde vivir. Amén. Y mira, hermano, y el menos que me dejó un mes sin agua y sin luz. Amén. Aquí uno no pasa ni un día sin agua y sin luz. Amén. Aquí uno viene y se acomoda, mire, y a veces uno se acomoda tanto y se olvida de dónde vino. Y entonces cuando uno se olvida de dónde vino, a veces le entra como un altivez y un orgullo. Y se nos olvida darle la mano a otro. Se nos olvida de dónde llegamos. De todo lo que tuvimos que pasar. Todo lo que tuvimos que atravesar. No, hermano, que nunca se nos olvide. Pasamos situaciones difíciles, pero usted está hoy aquí, vivito y coleando, porque Dios le ayudó.
¿Que pasó situaciones difíciles? Claro que sí. Pero está aquí, amado hermano. Amén. Amén. Y Dios le ha suplido, mire. Dios es bueno. Y mira, entonces, pues vino un huracán que decían que iba a destruir la isla porque era grandísimo. Y veníamos, hermano. Suspendieron trabajo, suspendieron clases, suspendieron todo. Y a última hora, mire, la iglesia clamando. Porque la iglesia estaba clamando. Y a última hora, cuando está para entrar al área este, sube súbitamente y se va por arriba. Amén. Y usted puede creer que la gente, por todos lados, por la noticia, todos molestos, porque el huracán se fue. Y porque se habían comprado y qué cosas, y víveres y cosas, y se habían preparado y después no vino. ¿Quién entiende? Amén. Dios es bueno, hermano. A su nombre sea la gloria. Maravilloso el nombre del Señor. Pero entonces no hará prosperar el camino cuando nosotros aprendemos a guardar y a meditar en esa palabra. Cuando aprendemos a deleitarnos en ella. A su nombre sea la gloria. Que Dios nos ayude a nosotros poder deleitarnos y meditar en esa palabra. ¿Por qué? Porque al final de los días es lo que nosotros nos va a dar salvación y vida eterna. Al final de los días lo que va a prosperar nuestro camino. Acuérdense, amados hermanos, somos polvo. Y un día al polvo volveremos. Y como un día al polvo volverá este estuche, este cuerpo, tenemos que hacer provisión por el alma. ¿Dónde va a ir esa alma? ¿Y cómo lo hacemos? Escudriñando esa palabra, haciendo esa palabra que nuestra. Porque no es algo de un día, no es algo de que ahora sirvo, sino algo que es continuo. Amén. Yo me alegro y me gozo cuando veo personas, y lo compartí la otra vez, cuando veo personas que yo vi de años, y vuelvo a verla pasado año y la veo sirviéndole al Señor de igual manera. De igual manera me da tristeza cuando veo personas que salieron con nosotros sirviéndole al Señor y hoy día no les sirven. Hace un tiempo atrás, mire, a mí me pasó algo que yo lloraba, nadie me vio, yo lloraba ante la presencia del Señor. Porque me dio un dolor de una vida que partió, pero que entonces se había apartado. Y una vida que queríamos mucho. Y a mí me dio un sentimiento que yo lloraba ante la presencia del Señor. Eso pasó como un mes, 2 meses, no me acuerdo. Y yo lloraba ante la presencia de un Señor. Se habrá salvado. Señor, se habrá arrepentido. Dios es bueno. Una persona de la cual aprendimos. Amén. De la que aprendimos mucho. ¿Usted sabe lo que es eso? Una persona que fue ejemplo y que uno aprendió y de repente uno tiene planteamientos porque se ha apartado. Bendito Dios. Porque esto no es un camino de quién llega primero. Esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. De quien aguanta y resiste hasta lo último. Adoramos el nombre del Señor. Y para poder resistir hasta lo último, tenemos que meditar de día y de noche en su palabra. ¿Para qué? Para que nunca nos apartemos, para que nunca demos marcha atrás. Mira, hermano, qué triste sería. Y qué triste es para esas vidas que una vez fueron y ya no son, y han partido. Mire, eso va a ser el peor tormento. Mire, en el infierno es un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Pero el mayor tormento lo va a recibir la gente que fue y que visitó una iglesia y no aceptó. O la gente que fue a una iglesia y se apartó. Porque van a decir, yo estuve ahí, tuve la oportunidad y la dejé que pasar. El que nunca vino, no es lo mismo, hermano. Va mirando. Pero el que fue partícipe, el que inclusive, hermano, vidas que Dios bautizó en Espíritu Santo y fuego, y hoy se han apartado, y merece cuán terrible. Va mirando. Pero que Dios nos ayude, Dios nos guarde a nosotros que meditar porque era la prosperar nuestro camino. Y esta hora incline su rostro
Y ahí medite Gracias, Señor. en el Señor. Medite en su palabra y medite en sus caminos. Aleluya. Medite en la palabra del Señor. Verdaderamente yo estaré viviendo conforme a su voluntad. Yo le pregunto a todos, desde el más niño al más mayor, si Cristo hubiera venido hace 15 minutos, si Cristo hubiera venido hace 15 minutos, ¿no hubiéramos levantado? Si Cristo hubiera venido hace una hora atrás, ¿nos hubiéramos levantado? ¿No hubiéramos ido al cielo? Cuando yo me convertí, mi esposa no se convirtió y yo le decía, Madeline, ¿dónde va a pasar tu eternidad? Y ella me decía, en el cielo, y yo le decía, ¿de veras? Y ella me miraba con esa cara. Pero tanto estuvo la palabra hasta que, mira, amado hermano, trabajó en su corazón. Pero si el Señor viniera ahora mismo, en este minuto, ¿usted se levantaría? Si usted no está seguro, es una noche preciosa para entregarle el corazón al Señor. Para decirle a Jesucristo, yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Yo quiero entregarte mi corazón. No se vaya sin la provisión de la salvación. No se vaya sin la provisión. No se vaya en esta hora. Si no, no lo deje para azar. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Medite ahí en esas palabras. Pregúntese en esta hora. Mira, el pastor se lo dice porque el pastor desea lo mejor para cada uno de ustedes. El pastor desea lo mejor para cada persona. ¿Por qué? Porque el pastor ve el peligro. Y ve el peligro que pueden correr personas en irse sin la provisión del Señor. En esta hora yo le digo, si no está seguro, queremos orar por usted. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por tus bondades. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme,